Bien, buenas noches con todos. Somos el grupo número 6 del curso de Administración de Contrato de la Maestría en Dirección y Administración de la Construcción. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo número 4 de contratos colaborativos y controversias. Los integrantes: Ávila Martínez Jimmy, Carhuancho Flores Yesler, Tuyume Gutiérrez Andrés y quien les habla, Carlos Ortega Cintia. Siguiente. Primero vamos a hablar acerca de las causas y curas de pobres rendimientos en megaproyectos. Actualmente tenemos como ejemplo grandes proyectos que han tenido éxito. Sin embargo, tenemos muchas lecciones aprendidas. En este artículo que nos mandó a leer, a revisar, hemos encontrado 6 temas que dan sentido a la muestra y revelan las principales causas y curas del desempeño deficiente de los megaproyectos. El primero es el comportamiento de toma de decisiones. Aquí podemos ver el sesgo de optimismo, representación errónea, estratégica, compromiso creciente. Otro tenemos la estrategia, gobernanza y adquisiciones. Dentro de esta estrategia está el patrocinador, cliente, propietario, operador, la gobernanza, estrategia de modelo de ejecución. También tenemos el riesgo e incertidumbre, en el cual se encuentra la novedad tecnológica, flexibilidad, complejidad. Como punto número 4 tenemos el liderazgo y equipos capaces. Aquí se encuentra el liderazgo de proyecto, las competencias y las capacidades. Como punto 5 tenemos la participación y gestión de las partes interesadas. Aquí tenemos el contexto institucional, la fragmentación de las partes interesadas, la comunidad compromiso. Y por último tenemos la integración y coordinación de la cadena de suministro, que viene a ser la causa coordinación e integración de la cadena de suministro. Siguiente. Siguiente. Ya. Bien, vamos a ver las curas de estas 6 causas. Aquí tenemos la cura para el sesgo de desarrollar un sólido ejercicio de evaluación comparativa. Luego tenemos desarrollar planes para las incertidumbres. Luego tenemos invertir el tiempo adecuado en la fase inicial del proyecto para desarrollar las herramientas y los procesos que escudriñan y evitan los sesgos. Otro lado tenemos la cura para la tergiversación estratégica. Aquí tenemos el desarrollo de líneas de defensa, la introducción de mecanismos y esa información engañosa. Otra cura que nos plantea esta lectura es para escalar el compromiso, introducir, evaluar e invertir recursos y enfatizar una fase previa a la construcción más corta. Luego tenemos la cura para patrocinador, cliente, propietario, operador, operaciones públicas. Aquí tenemos aclarar funciones, definir funciones, objetivos, establecer desde el principio organizaciones claras. Otra cura que tenemos la estructura de gobernanza, diseñar la estructura de gobierno considerado por las funciones, complementar las estructuras formales. Y dentro de la cura para la estrategia del modelo, tenemos equilibrar el riesgo de los promotores, adoptar equipos de proyecto integrados para ejecutar los proyectos, considerar la participación temprana del contratista capturando su experiencia en gestión de proyectos. Siguiente. Siguiente. Bien, asimismo tenemos las curas para el contexto institucional, que viene a ser el desarrollo de las transparencias en los procesos, minimizar el impacto de la influencia y desarrollar estrategias para participar.
Por otro lado, tenemos la cura para la participación comunitaria, que es establecer estrategias, interactuar desde el principio con los usuarios finales, promover la empresa y también para la fragmentación de las partes interesadas, que es gestionar y establecer reuniones individuales periódicas con el director de proyecto. Otro también que tenemos son las curas de programación y publicación. Aquí se desarrolla, se establece y se involucra eh, a gran medida los controles de la ingeniería. Por otro lado, tenemos las relaciones comerciales. Aquí tenemos que maximizar la competencia y diseñar sistemas de adquisición con flexibilidad, diseñar contratos, definir contractualmente los requisitos para medicina y la cura para la integración de sistemas, ¿no? Que viene a ser el desarrollo, el diseño y un marco de coordinación para hacer frente a la integración de sistemas en un entorno con requisitos dinámicos de una red temporal de proveedores. Siguiente. Bueno, buenas noches. Vamos a exponer sobre la distribución de riesgo de los contratos colaborativos de construcción. Bueno, en el artículo que hemos leído y hemos resumido, los riesgos son asociados a los proyectos de construcción y crítica a la modalidad de distribución de los riesgos utilizados en los contratos tradicionales de construcción, argumentando que no asigna adecuación los riesgos ni atribuye las responsabilidades de manera efectiva, lo que aumenta los costos del proyecto. Para abordar estas dificultades, se analizan los contratos colaborativos, sus elementos comunes, clases, cómo se distribuyen los riesgos. Se realiza un análisis detallado del contrato colaborativo, se examina cómo se lleva a cabo la distribución de los riesgos en los modelos contractuales internacionales estandarizados en la construcción, como son los contratos FIX, NEC y FAC 1. Bueno, eh, acá vamos a comentar un poco de los riesgos de la industria de la construcción. El riesgo se define como contingencia o proximidad a un daño, ¿no? Todo proyecto de construcción resulta imperativo que las partes puedan identificar oportunamente los riesgos y al mismo tiempo efectúen una adecuada asignación de los mismos. Existen infinidad de riesgos en una construcción, como son los riesgos financieros, de mercado, tecnológicos, jurídicos y sociales, ¿no? Debemos identificar y asignar adecuadamente los riesgos en los contratos de construcción. Esos son los riesgos más comunes que uno se puede encontrar en la construcción y hay riesgos particulares que también se tendría que revisar en el momento, ¿no? Reconocemos que aún se enumeran los posibles riesgos. Pueden surgir situaciones imprevisibles, por lo que es esencial establecer mecanismos eficaces y equitativos para abordarlos. Bueno, vamos a comentar un poco de los riesgos de los contratos de construcción tradicional. Los contratos tradicionales han sido utilizados durante mucho tiempo, ¿no? En contratos pequeños y grandes, ¿no? Donde presentan dificultades en la adecuación de regulación de riesgos y los que pueden generar problemas en la ejecución de obra, ¿no? Entonces, en este último tiempo, se ha venido viendo recién los contratos colaborativos, pero mucho tiempo atrás siempre hemos usado los contratos de construcción tradicional, ¿no? Y hemos medido así estos riesgos con estos tipos de contratos, ¿no? ¿Y qué problemas hemos encontrado, no? Los problemas son dificultad en la eliminación de riesgos y la atribución de responsabilidades. En los precios fijos que desestiman el trabajo adicional, dificultad para administrar los cambios en las condiciones de ejecución del proyecto y la falta de cooperación real entre las partes, ¿no? Entonces ahí podemos ver que nunca se ha podido definir bien las responsabilidades y ha sido muy difícil eliminar los riesgos, ¿no? Los contratos tradicionales tienden a transferir la mayoría de los riesgos y responsabilidad a los contratistas y subcontratistas, ¿no? En la actualidad pasa así, ¿no? Normalmente siempre tratan de transferir los riesgos a, a los contratistas y subcontratistas, ¿no? Independientemente si son los más adecuados para manejarlo, ¿no? Sin embargo, esta transferencia no siempre promueve
la prevención del riesgo y pueden generar un ambiente de desconfianza y conflicto entre las partes, ¿no? En los contratos tradicionales es común utilizar sistemas de pago de suma alzada, precios unitarios, ¿no? En general, cuanto más riesgo asuma el contratista, mayor será el costo del proyecto, ¿no? En resumen, los contratos de construcción tradicionales presentan dificultad en la eliminación de riesgos y responsabilidades, lo que puede generar conflictos y la falta de cooperación entre las partes. La sujeción rígida de riesgos y el sistema de pago utilizado son factores determinantes en una distribución de riesgos. Eso es en cuanto a los contratos de construcción tradicional. Los riesgos, bueno, ahora vamos a hablar de los riesgos en contratos colaborativos, ¿no? Los contratos colaborativos se busca alinear incentivos comerciales e intereses de todos los participantes y los involucrados en el proyecto. Existen diferentes tipos de contratos colaborativos de la construcción y su grado de colaboración. Varía según los participantes, nivel de participación, de propiedad, la distribución de riesgos y otras cláusulas, ¿no? El autor del documento Hayford destaca algunas características, ¿no?, de estos tipos de contratos. Compromiso de cooperación y actuar de buena fe, ¿no? Establecer mecanismos de alerta temprana para abordar problemas emergentes, participación temprana de los contratistas en el diseño de proyectos, acuerdos de gobernabilidad para toma de decisiones y resolución de problemas, acuerdos de pagos e incentivos, eh, y cláusulas de renuncia de acciones legales, ¿no? Bueno, estos son algunos características que se van viendo en tipos de contratos, ¿no?, colaborativos, ¿no? Y los que más conocemos son los NEC, el FIC, ¿no? Que en algunos casos hemos visto lo más común, ¿no? Las alertas tempranas, ¿no? Que, bueno, ahora está muy de moda estos contratos tipo NEC. Bueno, acá hay unos tipos de contratos como el CM, que es Money Contractor, y otros más adicionales, ¿no? Y los contratos alianzas, ¿no? Esos son los contratos internacionales, que donde ahí están asociados el contrato NEC, el contrato FIC, ¿no? Lo que ahí vamos a enfatizar las siguientes diapositivas. Bueno, acá los riesgos de los contratos internacionales FIC, ¿no? Bueno, los contratos FIC se caracterizan por proporcionar soluciones reconocidas a nivel internacional para la ejecución de proyectos de construcción. Estos contratos otorgan un esquema equilibrado y armónico, ¿no?, entre las partes. El documento menciona los principales modelos de contratos FIC. Bueno, dentro de todo su rubro de estos tipos de contratos encuentras el libro rojo o Red Book, que se utiliza para proyectos de obras civiles, ¿no? El Yellow Book, o sea, el libro amarillo, que se utiliza para proyectos civiles, eléctricos, mecánicos, electromecánicos. El Silver Book, que se utiliza para contratación de llave en mano, donde el contratista asume la responsabilidad de todas las fases del proyecto, ¿no? Pero en la última versión del FIDIC, publicado en 2017, presentan cambios importantes en su mayoría y busca brindar mayor claridad y certidumbre a las relaciones contractuales y enfatiza en la prevención de resolución temprana de controversias. Además, refuerza el papel del ingeniero como instancia prearbitral de solución de controversias. Eso es muy importante para iniciar, resolver estas controversias que siempre ocurren en todos los contratos. Los nuevos modelos de contratos FIC se estructuran en base a cláusulas bajo el título de condiciones generales y apéndices y que dedica una cláusula específica en el tratamiento de disputas y arbitrajes. Esta estructura busca administrar adecuadamente la matriz de riesgos que enfrentan los proyectos de construcción, diferenciando entre desacuerdos y conflictos propiamente dichos. Bueno, como ya seguimos comentando contratos FIC, el principio fundamental de los contratos FIC es que el riesgo debe ser asumido por la parte que está en mejores condiciones para gestionarlo, ¿no? Eso es algo que menciona este contrato FIC y es beneficioso para la obra, ¿no? Esto beneficia tanto al contratista como al comitente, ya que el comitente puede adjudicar el contrato a un precio menor y solo asumir costos adicionales frente a riesgos extraordinarios, mientras que el contratista no tiene obligación de precisar riesgos que difícilmente pueden ser cuantificados.
Los contratos FIC consolidan la responsabilidad del contratista en cuanto a la interpretación y verificación de información relevante sobre las condiciones de su suelo, hidrológicas, climáticos, lugar de obra, ¿no? Bueno, si el contratista se encuentra en condiciones imprevistas durante la ejecución de obra, pueden notificar y reclamar la extensión de plazo y el pago de costos adicionales. En cuanto a las responsabilidades civiles, los contratos FIDIC establecieron que el contratista es el responsable de la construcción, cuidado y protección de la obra. Bueno, vamos a comentar también los riesgos de los contratos NEC. Y también es algo parecido, manejan igual los contratos colaborativos, el tratamiento de los riesgos de los contratos tipos NEC, al igual que los contratos FIDIC, busca una protección justa y razonable de los riesgos entre el mandante y el contratista. Muy en el principio es que el riesgo debe ser asumido por la parte más capaz de controlarlo y gestionarlo, ¿no? Los contratos NEC se dividen en los riesgos en tres grupos, ¿no? Los eventos de compensación, los riesgos del empleador y otros riesgos, ¿no? Los eventos de compensación implican compensaciones para el contratista por los efectos en costo y tiempo generados por un evento. Los riesgos del empleador también dan derecho al contratista a ser compensado por los efectos en costo y tiempo, pero ofrece una indemnización más amplia, ¿no? Estos contratos se basan en la premisa de que una comunicación efectiva entre las partes es fundamental para la gestión de riesgos y se fundamenta en la cláusula relacionada en los registros y prevención de riesgos, en las alertas tempranas y las reuniones para reducir los riesgos. En resumen, los contratos NEC han introducido innovaciones significativas en gestión de riesgos, especialmente aquellos que surgen durante el desarrollo del proyecto y que son más difíciles de abordar. Gracias. Bueno, siguiendo con la discusión, los contratos NEC son una familia de contratos estándar de uso internacional, entre ellos está el FIDIC, el ENA, el ISC, entre otros. Sus características: simplicidad del lenguaje, tiene una redacción breve, directa y agilizan. Esto agiliza para la toma de decisiones. Espíritu colaborativo, busca un espíritu de confianza y cooperación para alcanzar objetivos del proyecto. Gestión de riesgos, puede identificar, evaluar y aplica estrategias para mitigar o delegar riesgos con la finalidad de cumplir el alcance, costo y tiempo del proyecto. Gestión de proyectos. Bueno, promueve la toma de decisión en forma ágil y sencilla, ¿no? Eh, por ejemplo, de la lectura nos menciona que en los Juegos Panamericanos se aplicó los contratos NEC 3, opción F, llamados contratistas administrador, que tienen las siguientes características, ¿no? Que divide roles. Pues entre ellos está la entidad, el gerente del proyecto, el contratista, el administrador, el supervisor. Bueno, en este caso el supervisor solamente tiene la función de verificar la calidad, ¿no? No es como en los contratos que están regidas por la OCE, que tiene una prerrogativa de que te puede cancelar o parar un trabajo, ¿no? Subcontratistas y los adjudicadores. Entre las cláusulas que mencionas están las cláusulas principales, que forman parte de las obligaciones de las partes, las cláusulas W que dan solución a controversias, las cláusulas X y las cláusulas Z que dan condiciones adicionales coordinadas entre las partes. Y también tiene los componentes de aspectos generales: subcontratación, diseño, cronograma, calidad, costo. Vamos a hablar también de las juntas de disputa, ¿no? Las juntas de disputa es un mecanismo de solución de controversias, ah, ya que esto es lo que le da agilidad y da continuidad a la ejecución de proyectos para poder solucionar cualquier tipo de una controversia sin antes llegar a un tema de arbitraje o temas legales, ¿no? Eh, eh, Esta junta de disputas debe estar conformados por expertos independientes que acompañan a la ejecución, absuelven y dirimen en cuanto a las controversias que se presenten en el proceso constructivo.
tipos de juntas, existen las juntas permanentes que se implantan desde el primer momento en que inicia el proyecto y las juntas ad hoc que se implantan desde que surgen las controversias, ¿no? No necesariamente en el inicio del proyecto. Siguiente. Bueno, los contratos NEC. Vamos a hacer un contraste con los contratos tradicionales, ¿no? El contrato NEC tiene un enfoque colaborativo y orientado a la gestión de riesgos. El tradicional es rígido y no se adapta a las necesidades actuales. El NEC define responsabilidades y roles para cada contraparte. El tradicional tiene un proceso más estructurado, ¿no? Que va realizándose por etapas. El NEC promueve la comunicación para resolución de conflictos. El tradicional se apega a normas legales para la gestión de conflictos desde un inicio. En este tipo de contratos tradicionales es donde surgen los árbitros, ¿no? Pero muchas veces a los árbitros ya le llegan ya cuando los problemas han sucedido y entonces ya están en un franco oposición entre el contratante y la entidad. El contrato NEC recurre a juntas de disputas y los contratos tradicionales a temas de arbitrajes. El NEC está basado en entregar proyectos exitosos y en la satisfacción del cliente, mientras que el tradicional garantiza el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. O sea, en el contrato tradicional eh, los riesgos para la entidad son menores y estos riesgos los traslada al contratista, ¿no? Y ahí se mira una desigualdad. El NEC reparte los riesgos del proyecto de manera más equitativa entre contratista y entidad. En el tradicional, el riesgo mayor lo asume el contratista y el Estado guarda una especial prerrogativa. El NEC usa políticas de procura, mientras que los tradicionales usan la ley de contrataciones del Estado. Siguiente. Continuando con la exposición, pues dentro de la campaña para lograr proyectos exitosos, podemos manifestar lo siguiente. Sabemos muy bien que el sector construcción tuvo un incremento interanual, tal y como lo detallaron en el seminario 1111, el cual fue motivado a raíz de la reactivación económica del país, en vista de que el sector construcción forma parte de ella. Ahora, si bien es cierto, vemos ahí en la imagen pues un cuadro estadístico de la evolución después de la reactivación económica que se ha tenido. Si bien es cierto, en el 2021 pues hemos tenido el pico más alto en la evolución de este sector, pero con el transcurrir del tiempo pues este fue descendiendo. Hoy por hoy, en este año 2023, sabemos muy bien que el índice de, de reactivación en lo que respecta al crecimiento en nuestro sector, que es el sector construcción, pues viene en aumento, tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las campañas para lograr proyectos exitosos, podemos decir que esta campaña brinda herramientas y recursos para que los emprendedores puedan desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en el tiempo. Ahora, si nosotros queremos conceptualizar lo que es un proyecto exitoso, podríamos decir que es cuando se logra el objetivo de la calidad del proyecto, demostrando vía evidencias objetivas que se cumplieron con las líneas bases que, que pueden ser mostradas en vista de los alcances, del tiempo, del costo, de la calidad, y que además fue gestionado bajo una adecuada y oportuna gestión de riesgos. Ahora, todo este suceso va a nacer a raíz del ciclo de vida de un proyecto, tal y como se puede apreciar en la imagen, el cual nace a raíz de una idea, y este lo va a componer por una preinversión, la inversión y la posinversión. Y esto nuevamente se va a retroalimentar para nuevamente generar ese ciclo del proyecto. Ahora, en la preinversión encontramos el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Dentro de la inversión, pues encontramos los estudios preliminares que van a estar contemplados dentro de un expediente técnico y a su vez la ejecución del mismo para posteriormente tener la posinversión, que es la operación y mantenimiento, y al final la evaluación a posterior. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Dentro de los factores para el logro de proyectos exitosos podemos encontrar 7 aspectos básicos y fundamentales. Uno de ellos es los funcionarios y ejecutivos de entidades y empresas. El segundo, la calidad de los expedientes técnicos. Tercero, el observatorio ciudadano. Cuarto, el factor humano. Quinto, seguimiento y control. Sexto, calidad en la construcción. Séptimo, buenas prácticas en los proyectos. Funcionarios y ejecutivos en la entidad básicamente son aquellas personas que buscan mejorar y adoptar comportamientos adecuados durante la gestión del proyecto. Lo que es calidad en los expedientes técnicos, pues podemos hablar de contar con expedientes técnicos claros y concisos, con definiciones explícitas durante las líneas bases que nosotros vayamos a tener, ya sea en lo que respecta a alcance, tiempo, costo, calidad o identificación de riesgos. El observatorio ciudadano es básicamente cuando los ciudadanos son aquellos que generan en gran parte los recursos bajos, los cuales se logran obtener un tesoro público. Ahora, con respecto al factor humano, se podría decir que es este recurso principal que causa el éxito o el fracaso de los proyectos de inversión. Ahora, el seguimiento y control es una fase central de todo proyecto de inversión, el cual es el seguimiento y control, ya que este nos va a permitir medir el desempeño temporal de los proyectos. En la calidad de la construcción, pues podemos manifestar que los proyectos de inversión siempre requieren de la aplicación de la filosofía de la calidad durante todo el ciclo de vida para todo tipo de proyectos. Ahora, dicha filosofía se debe aplicar transversalmente a todas las fases del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, el aumento en las tasas de éxito. En el sector construcción es una industria que tiene una alta variabilidad e incertidumbre. Entre las variables que se identifican son avances en tecnología, proyectos únicos, grado de dificultad de proyectos. Entonces, en este escenario se hace importante la gestión de proyectos y se desarrolla aspectos como siguiente, por favor. Bueno, aumentos de la, bueno, se tienen que usar enfoques ágiles para estas incertidumbres, ¿no? El cual nos da mayor flexibilidad y adaptabilidad. Esto es porque identifica los proyectos y su contexto y van cambiando si es necesario. Adopta e implementa enfoques más ágiles. Enfoques que se usan los incrementales, los iterativos y los híbridos. Incrementales, se agrega valor en cada entrega, los iterativos se puede hacer cambios en cada entrega y los híbridos es una combinación de ambos. Gestiona riesgos con mayor efectividad. Implementar el triángulo de talento. Es necesario implementar el tema del liderazgo. Esto está básicamente relacionado con los directores de proyectos o con los dueños, ¿no? Desarrollo de habilidades técnicas. Esto es desarrollar competencias o habilidades duras de conocimiento, esto para los recursos humanos, gestión estratégica y de negocios. Deben tener una misión, visión para evaluar el entorno y proyectarse al futuro y dar continuidad a las empresas. Como se observa acá, hay un mayor porcentaje de capacitación, ¿no? En temas de herramientas técnicas de dirección y de ahí va disminuyendo. Siguiente. Bueno, involucramiento de liderazgo. Básicamente acá se puede identificar las posibles barreras para los proyectos, avances digitales, o sea, en el tema de implementación de inteligencias artificiales puede ser una barrera, altas expectativas de los clientes, o sea, que los clientes tienen necesidades y requisitos específicos de cada producto, organizaciones revolucionarias y las fuerzas laborales dinámicas. Esto se da en el traslape que se da entre generación y generación y cambian los enfoques de trabajo. En cuanto también se puede implementar una PMO o una EPMO. Si se observa del 2007 al 2017, ha habido una variación del 61 al 70% promedio de implementación y con ello ha habido una mejora de los proyectos en cuanto al alcance de sus éxitos. Siguiente. Con respecto a los éxitos en tiempos de disruptivos, pues podemos decir que el valor de una entrega se está basando básicamente en 3 funciones principales, que es las organizaciones que no logran cerrar la brecha entre el diseño y la estrategia durante la entrega.
Segundo, los ejecutivos no reconocen que la estrategia se entrega a través de proyectos. Tercero, la importancia esencial de la gestión como motor de la estrategia de una organización no se compromete por completo. Siguiente, por favor. Durante el estado actual de la gestión de proyecto podemos encontrar 5 aspectos muy importantes. En lo que respecta a la evaluación del valor de la gestión de proyectos, podemos afirmar que tenemos un 71% de personas o empresarios que conocen netamente este tema. En lo que respecta a estrategias de puente y entrega de valor con EPMO, tenemos un 41% de empresas u organizaciones que conocen ampliamente lo que respecta a gestión de proyectos. El uso generalizado de prácticas estandarizadas se tiene como un porcentaje de un 93%. La relevancia de la certificación con un 72% y en lo que respecta a la expansión del énfasis en agilidad organizacional en un 58%. Siguiente, por favor. Ahora, para poder conceptualizar lo que respecta a los éxitos en los proyectos, podemos decir que las organizaciones líderes se dan cuenta de que las prácticas correctas de gestión, programas y carteras les dan una ventaja competitiva, pero siempre hay más que se puede hacer, de tal forma que detallaremos 3 factores muy importantes que ayudan a tener éxito durante el proyecto, que es invertir en patrocinadores ejecutivos, que es alcance de control y lo que es importante, la capacidad de entrega del valor maduro. Siguiente, por favor. Bien, continuando con las conclusiones, aquí tenemos 6 conclusiones a las que hemos llegado el grupo. Primero, los contratos NEC tienen un enfoque proactivo para poder gestionar los riesgos de manera efectiva y completar los objetivos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El tema de las alertas tempranas para poder identificar posibles riesgos en la etapa temprana y luego poder mitigarlos. Como segundo, tenemos la tasa del éxito de los proyectos, aumentará cuando se pasa de enfoque predictivo a enfoque ágil y cuando se desarrolla el recurso humano y se involucran los directores y patrocinadores. Otra conclusión a la que hemos llegado es un proyecto exitoso logra en tiempo y forma un resultado de alta calidad que satisfaga las necesidades del cliente y genere un impacto positivo en la organización. Por otro lado, tenemos el logro de las organizaciones de alto desempeño radica en su capacidad para integrar, coordinar, administrar componentes de un sistema de producción ajustada que involucra a múltiples participantes que se extienden desde la planificación del producto hasta la fabricación, coordinación de proveedores y montaje para el cliente. Por otro lado, se han introducido innovaciones significativas en las gestiones de riesgo, especialmente aquellos que surgen durante el desarrollo del proyecto y que son más difíciles de abordar, ¿no? Aquí, por ejemplo, los contratos NEC tienen los eventos compensables, además de estos contratos son colaborativos y siempre está pues el gerente de proyecto con la parte contratante tratando de buscar soluciones en el momento para poder gestionar y ejecutar el proyecto. Por último, tenemos que el principio fundamental de los contratos FIDIC y NEC es que el riesgo debe asumirlo la parte que esté en mejores condiciones para gestionarlo. Si bien es cierto, estos tipos de contratos son colaborativos, por tanto, las responsabilidades son compartidas y los riesgos también. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención.